Hola hermanos, el día de hoy 17 de octubre del 2022, vamos, todos los 17 de octubre de todos los años celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía. Vamos, Ignacio, Dios mío, discípulo de Juan, segurísimo, que conoció a Juan el Evangelista y además a Pablo, porque pues es obispo de Antioquía, ¿no? Antioquía la Bella, Antioquía de Orontes, o sea, la Antioquía de Siria, que era en ese momento la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano, después de Roma, Alejandría y luego Antioquía, es el tercer patriarcado, o sea, desde el inicio, ¿no? Era Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Roma, lógicamente, ¿no? Los patriarcados. Bueno, pues se dice que conoció a Pablo y sucedió a Pablo aún y cuando, fíjense, la crítica histórica habla de que hay un obispo en medio, a Pedro, perdón, Pedro fue obispo en Antioquía y luego fue un tal Evodio o Evadio y luego serían Ignacio. No sabemos prácticamente nada de él hasta el momento en el que llega a ser obispo y conocemos mucho gracias a sus cartas. Aquí entra la dificultad, ¿no? Porque miren, esas cartas se trabajaron sobre todo en el siglo XVI y siglo XVII y olvídense, los protestantes brincaron terriblemente, no, porque claro, imagínense, Ignacio es el primero que llama a la iglesia católica. Él le da ese título porque dice eso precisamente. Mi nombre es cristiano, mi apellido es católico. Cristianus mihi nomen es, catholicus cognomen es. O sea, ese es mi apellido. Yo soy de la familia de los católicos. Y entonces, claro, imagínense ustedes lo que significaba eso para la crítica protestante. Olvídense, brincaron, que fue un contento. Pero vamos, no hay ninguna manera de negar. Hay otra montón que son pseudo-ignacianas, es decir, que no son de él. Pero las 7 que se conocen, pues sí lo son. Ahí no hay para dónde hacerse. La carta a los Efesios, a los esmirniotas, la carta a Policarpo de Esmirna, al obispo, la carta a los romanos, o sea, es muy importante eso, porque él fue condenado a muerte en Antioquía y fue trasladado a Roma. Y ahí es donde entra el problema también, porque la crítica no entiende por qué. O sea, es decir, era ciudadano romano igual que Pablo, en el caso de Pablo no fue llevado a Roma para eso, pero él dice que él va encadenado. Y no, pues a Pablo no lo llevaron encadenado, porque si era ciudadano romano, acuérdense que incluso lo dejaron libremente viviendo en Roma. En fin, o sea, no lo sabemos exactamente cuál es la causa, se especula mucho de que fue un problema en la misma comunidad antioquena, que habían unos que estaban más a favor del obispo y otros que en contra, y entonces de ahí viene el que lo lleven hasta allá para que presente. Es un poco estirado el asunto, ¿no? O sea, y los testimonios de Orígenes, de Tertuliano, de San Juan Crisóstomo, o sea, de Eusebio de Cesarea, muy importante, el padre de la historia eclesiástica, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esas cartas, como les digo, está probado que tienen un origen en él, en Ignacio, y representan fundamentalmente frente a problemas de las comunidades, él escribe y él pone y habla mucho de la necesidad de estar unido al obispo. Hay algunos primero que les gusta aspirar a esas cosas, pero otros que no entienden de obediencia, y ahí es donde está precisamente el problema. Bueno, como les digo, es un poco complejo, es un poco complejo. El tema se supone que muere en el año 10 del imperio de Trajano, eso es lo que dice Eusebio, y entonces sería más o menos en el año 107. Lo que pasa es que algunos dicen que es un poco más tardío, y nació en el año 35, 40 más o menos del primer siglo. Muy importante, bueno, la fecha, porque algunos dicen que muere mártir el 20 de diciembre y la Iglesia Católica ha considerado siempre el 17 de octubre y ahí se ha quedado con esta fecha. Obispo mártir, promotor de la unidad de la Iglesia, promotor de la defensa de la Iglesia y que conoció a los apóstoles. Por eso a los padres que escriben más cerca de los apóstoles, o sea, que vivieron en la misma época prácticamente, pues en la que se estaban redactando los evangelios, y eso es importante en el caso de él, pues se le llama padres apostólicos, porque fueron discípulos de los apóstoles. Bueno, vamos a las lecturas. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás.
Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Cristo, con Cristo, por medio de Cristo. Fíjense, bonito, ¿no? Lo repite 2 veces lo mismo, es el mismo juego, o sea, de palabras. Entonces, nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Y luego dice, con Cristo y en Cristo nos ha resucitado. Y luego más adelante, Dios muestra por medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo, y más abajo, por medio de Cristo Jesús para hacer el bien. En Cristo, con Cristo, por medio de Él. O sea, yo no me voy a cansar de decirlo, es que la carta a los Efesios es completa, vamos, todas las cartas tienen ese sentido, son cristológicas, pero esta lo insiste más, centrada en la figura de Cristo, centrado en quién es Cristo, quién es para nosotros. Claro, nosotros vivíamos pegados al espíritu del mal, y ahí estábamos todos, dice, pero por la gracia de Dios hemos sido salvados. No por nuestros méritos, no por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades o por las obras. Piensen, está hablando del mundo judío, ¿no? No, sino por la gracia de Dios, por la fe. Ah, qué belleza, ¿no? Darnos cuenta de esto también nosotros. Eso no niega, evidentemente, el equilibrio que debe existir entre el creer y el hacer, porque no se cree sin hacer y no se hace sin creer en la vida de la fe. Pero aquí la cuestión es linda, ¿no? O sea, ser conscientes en Cristo, con Cristo, por medio de Cristo. Esto, todo, yo vivo en Cristo, trato de vivir con Cristo y por medio de Él alcanzo la salvación. El Evangelio, ya lo hemos escuchado, yo no me acuerdo cuántos domingos atrás, ¿no? Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, volvemos a este pecado de la avaricia, de la codicia que tanto señala el Señor Jesús. Yo les decía hace algunos domingos cómo veníamos, el Señor Jesús nos va a invitar en el Evangelio de Lucas a cómo manejar los bienes materiales. Y entonces, dile a mi hermano que reparta. Bueno, este es discípulo de Marta. Dile a mi hermana que me ayude. Dándole órdenes a Dios, oigan, hay cuánta gente que tiene esa intención, ¿no? Es que lo que tiene que hacer Dios es esto. Miren qué bonita mi oración. Yo le digo a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. No descubro lo que yo tengo que hacer y lo que Él quiere de mí, sino lo que yo le digo que haga. Así tiene que ser la cosa, Señor. ¿Y quién me ha puesto a mí de repartidor de herencias? Dice el Señor Jesús. Y luego hablará de la herencia del hijo pródigo 3 capítulos más tarde. Y luego viene esta parábola preciosísima, pero realmente preciosa, porque nos invita a confrontarnos. Piensa solo para sí mismo, ¿no? Habla para sí mismo, se queda en sí mismo. Todo está medido desde él. Todo va medido desde su propio criterio. Cuánta pobreza, ¿no? Cuánta pobreza, porque lo único que tiene son bienes, pero no tiene la libertad frente a los bienes. Come, bebe, alma mía. De hecho, literalmente dice, alma, descansa, bebe, come, date la buena vida. Hoy mismo se te pedirá cuenta de tus bienes. Y entonces, ¿a quién le va a quedar todo ese montón de cosas? Buena falta nos hace a todos hacerle balance de nuestra historia. Cuánta avaricia, cuánto acumular, cuánto llenarnos de cosas, pero no de Dios. Cuánto debemos trabajarnos para que la avaricia y la codicia no nos controlen. Les invito a hacer oración.
Señor, líbrame de la codicia de tener mucho dinero y hazme generoso como tú. Líbrame de la codicia de acaparar mucho poder y hazme servicial como tú. Líbrame de la codicia de desear muchos caprichos y hazme austero como tú. Líbrame de la codicia de ser famoso y hazme pasar por uno de tantos como tú. Líbrame de la codicia de poseer a las personas y ayúdame a buscar la libertad de todos como tú. Líbrame de la codicia de querer ser el mejor y hazme ser hoy mejor que ayer con tu ayuda. Líbrame de la codicia de buscar continuamente el placer y haz que busque solo el amor contigo. Líbrame de la codicia de hacer muchas cosas y ayúdame a cumplir la voluntad del Padre como tú. Líbrame de la codicia de pretender ser un salvador y hazme humilde colaborador tuyo. Ayúdame, Señor, a poner mi confianza en ti y en las capacidades que me has dado. Amén. El Señor esté con ustedes y por intercesión de San Ignacio de Antioquía, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Fíjense, uno me preguntó de usted, no uno, algunos. Padre, ¿y entonces? ¿Y por qué ayer que dijo se quedó con las ganas de hablar del santo? Es que el santo era Santa Margarita María Alacoque. Era la vidente del Sagrado Corazón de Jesús, el 16. Lo que pasa es que como ayer, domingo, pues, lo que pasa es que, oigan, como no se puede, pues, porque el domingo estaba por encima aquí en la parroquia, yo la mencioné en la Santa Misa, porque es evidente, pues, que había que mencionarla. Pero a ella era a la que me referí. Feliz lunes para todos.